El otro día escuché la frase pacto fáustico para describir la historia de una mujer que lo pierde todo a cambio de recuperar su juventud por unos pocos meses, lo que me llevó a pensar, sí, entiendo que un pacto fáustico es como venderle tu alma al diablo, pero ¿cuál es el origen y significado real de esta frase? Un pacto fáustico es, a grandes rasgos, un pacto engañoso el cual parece la oportunidad de tu vida a cambio de un pequeño costo. El ejemplo más claro de esto es precisamente venderle tu alma al diablo. Recibes unos pocos años de gozo terrenal a cambio de una eternidad sufriendo en el infierno. Pero antes de seguir, vayamos al origen. Todo nació de una leyenda, la leyenda de Fausto, la cual tiene supuestamente sus orígenes en un personaje real, el doctor Johann Fausto, un mago y astrólogo alemán que vivió a principios de los años 1500. Sin embargo, lo que le dio fama a su historia han sido las adaptaciones escritas, en las que se le describe como un hombre sabio que, insatisfecho con el conocimiento y las capacidades humanas, hace explícitamente un pacto con el demonio Mefistófeles a cambio de conocimiento y poder durante 24 años. Por esto es obviamente condenado a pasar la eternidad en el infierno. Un intelectual frustrado con la capacidad humana hace un pacto con un demonio rebasando los límites morales y espirituales. Pero esto es todavía muy poético. Vamos a aterrizarlo un poco más. Y es que en el mundo real vemos pactos fáusticos todos los días. Humanos cometiendo actos atroces a cambio de recompensas a corto plazo, ignorando por completo las consecuencias a largo plazo. Cuando un gobierno a cambio de poder o progreso devasta con una guerra a otro país. Eso también es un pacto fáustico, cuando el fin justifica los medios. Y eso es tiranía. Entonces ese tipo de tratos salen de la ficción y se vuelven realidad. No es necesario hacer un pacto sobrenatural con un demonio. Basta con que una persona decida obtener un beneficio a cualquier costo sin importarle el daño que sus acciones provoquen a las demás personas o a sí misma. Un ejemplo también muy claro son las adicciones a alguna sustancia. La recompensa es inmediata y fugaz, pero el daño es devastador. Se puede resumir diciendo que un pacto fáustico es aquel en el que el costo es mayor a la recompensa, pero en un principio no parece así. Es un pacto engañoso.